Gracias, hermano Alonso. Muchas gracias. Gloria a Dios. Hermanos, pueden sentarse, por favor. Gracias por estar de pie en esta noche. Pedí a hermana Mariela que si puede, por favor, poner una canción, porque dice el pastor que es mejor quedarse con hambre. Pero quiero dar la bienvenida al Espíritu Santo a este lugar. Que Él sea el que nos ministre en esta noche a través de su siervo, ¿verdad? A través de mí, que me use en esta noche para dar la clase el día de hoy. Y que preparen tus corazones, nuestras mentes para la clase del día de hoy. Gloria a Dios. Si uno me puede acompañar con la canción desde su lugar sentado, está bien. Vamos a cantar una canción al Señor. Gloria a Dios. En nombre de el Espíritu Santo. Corazón sediento, espera beber de ti. Desierto un lugar como la tierra minera, si para los muertos se salen enfermos por queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, muévenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena ese lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Desciende un lugar, toda la tierra tiene piedad. Quita los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos en ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos en ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena ese lugar. Quebrántame, restórame, oh, purifícame, libertame, envuélveme, reposa sobre mí. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti, Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti, y la gran paz en tu cuerpo. Habita. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. ¿Saben la diferencia entre haber sido bautizados con el Espíritu Santo y no haber sido bautizados? Es una gran diferencia. Amén. Cierto. Es poder y autoridad. Amén. Y entre otras cosas. Sí. ¿Cómo escucha la voz ahí?
Bien. ¿Escucha claro? Bien. Un poquito más de volumen. Por favor, un poquito más de volumen porque mi voz es baja. Sí. De por sí, es un poco baja. Gloria a Dios. Pues esta canción nos recuerda que sin el Espíritu Santo, hermanos, somos como címbalos resonantes. Amén. Y con el Espíritu Santo somos como unas bocinas grandes, Amén. La llama. ¿verdad? Somos con poder y autoridad y gloria y con ganas de hacer las cosas, con amor por hacer las cosas, más que nada. Esta noche vamos a estar viendo una nueva lección, una nueva unidad. Estamos viendo los viajes del apóstol Pablo. Y vamos a estar viendo la clase del día de hoy, va a ser el inicio del primer viaje del apóstol Pablo. Y vamos a empezar a ver el inicio de cuando se menciona el apóstol Pablo, que era un gran sabio, ¿verdad? Sabía mucho, conocía la palabra, conocía todo, era fariseo de fariseos y era, bueno, un conocedor que difícilmente alguien le podía ganar en algún tema, ¿verdad? Quizás Gamaliel, su maestro, a lo mejor era el único que le podía ganar en algo, pero conocedor. Pero el Señor lo escoge, pero no lo escoge por saber, sino lo escoge porque es su voluntad del Señor. Así es, amén. Porque merecedor de ir a predicar el Evangelio, yo creo que no lo era. Era un asesino en serio, un criminal, era un perseguidor, sí, de la iglesia, para no hablar más de Pablo, ¿verdad? Sí, era contrario, pero digo, ¿cómo eres antes y cómo eres después? ¿Verdad? Entonces vamos a estar viendo la unidad número 2. Consta de 7 estudios. Me toca el estudio del día de hoy, la primera clase, de los viajes de Pablo. Y vamos a estar viendo el enfoque de la iglesia llamada a evangelizar, pero después de que fuera llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que pudiera ir y predicar el Evangelio a toda criatura con poder, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo fuera el que ministrara a la gente y no los discípulos, porque nosotros somos utensilios del Señor, pero el que trabaja es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, que lo cree usted, pastor. Amén. Sí. Amén. Todos, sí. El Espíritu Santo es el que hace la obra, hermanos. Nosotros solo somos utensilios. Después de ser llenos del Espíritu Santo, en el Pentecostés, los apóstoles pasaron por una gran persecución de parte de bueno, todavía no era apóstol, ¿verdad? Pero era Saulo. Empezó a hacer cartas y a perseguir cristianos, empezó a corretear a la iglesia. No quería que se levantara ni un grupito por aquí y allá. Era algo como lo que nos estaba pasando ahora que estamos alabando al Señor, ¿verdad? Con esta pandemia, que no querían que ni nos juntáramos ni 20, ¿verdad? Entonces era una cosa de que era algo parecido, pero allá era matando a la gente, persiguiéndola, acosándolos. Era algo feo. Con esta persecución se viene una expansión de miedo, se van todos por todos lados. En esa persecución, unos se van hacia otras partes de lo que era Judea, Jerusalén, se van hacia afuera, ¿verdad? Más lejanos pues del lugar, se van como a otras naciones más alejadas. Menciona lugares que son Panfilia, Chipre, Antioquía de Siria, entre otros lugares. Y todos los que se fueron en expansión, pues unos se fueron como los que vienen a la iglesia, ¿verdad? Vienen, van a la iglesia, escuchan y se van cada uno a su casa. Pero otros que se van llenos pues de la palabra, que les llegó el mensaje, que esa noche algo les tocó, pues se van platicando entre ellos, ¿verdad? Y empiezan a platicar con los que van encontrándose, con los que van en el camino, ¿verdad? Pero en ese tiempo pues habían unos que hablaban de un idioma, otros otro idioma, entonces ellos van platicándole a los que hablan pues el mismo idioma que ellos, ¿verdad? Unos hablaban griego, otros lo que hablaban los judíos, ¿verdad? Que eran diferentes arameo, pero eran 2 tipos de arameo. Uno el que hablaban los intelectuales y otro los que eran los pueblerinos, igual en la escritura. Entonces ellos
se iban, amén, se iban entonces platicando, ¿no? A todos los que iban encontrando en el camino. Y entonces el evangelio se esparce por todo alrededor. Entonces, esto el Señor lo usa para su beneficio, para su obra, ¿verdad? Amén. Para que a la hora de que hay una necesidad, una tribulación así, también el evangelio crece, ¿verdad? Como nosotros con este COVID que nos ha atacado. No habíamos puesto anteriormente como el YouTube y el Facebook, ¿verdad? Para que las personas que estuvieran en sus casas pues lo estuvieran viendo desde ahí. O por ejemplo esta cadena de intercesión que hay, ¿verdad? Que están orando a las 2, 3, 4, dependiendo de la hora que le haya tocado, buscando el Señor. Esa necesidad o esa forma de adorar al Señor no la había visto antes. Pero estábamos tranquilos, veníamos a nuestros servicios normales, sin tapabocas, todo algo muy tranquilo. Pero con esto que pasó, hay una necesidad y entonces empieza a buscar al Señor de una forma que no se ha buscado antes. Y lo mismo pasó en ese tiempo, ¿verdad? Con esta expansión el Señor lo usa para beneficio de su obra. Es algo planeado que Él tiene para que el Evangelio se expanda, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues el fin de los viajes de Pablo es evangelizar al pueblo, ¿verdad? A los gentiles, ¿verdad? Por eso es llamado él, para evangelizar a los gentiles y para que la iglesia siga creciendo en conocimiento y en el espíritu también. En la clase del día de hoy estaremos viendo cómo Pablo inicia con estos viajes misioneros y evangelistas. Veremos cómo el apóstol Pablo, al ser un utensilio del Señor, el Señor se encarga de todo alrededor de su seguridad, sus finanzas, todo el Señor se encarga de sus siervos, ¿verdad? En las lecciones que vamos a estar viendo después, vamos a estar viendo cómo Pablo va llevando el Evangelio a Asia, veremos cómo, si debemos de seguir las costumbres judías o no. Vamos a ver cómo en otros lugares, cómo reciben el Evangelio. En cada clase se va a ir tratando eso, ¿verdad? En las siguientes clases. Pero el día de hoy vamos a estar viendo cómo nace la iglesia de Antioquía. Amén. Y vamos a estar viendo en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 21 para empezar. Y después nos vamos a seguir en los siguientes versículos. Por si quieren tener sus Biblias abiertas. Gloria a Dios. La iglesia de Antioquía llegó a ser una de las iglesias más grandes en esos tiempos, hermanos. Si alguien me puede ayudar con la lectura, por favor, en Hechos 11, versículos 19 al 21, se lo voy a agradecer bastante, hermano. Gloria a Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Aleluya. Pues estamos viendo ahorita aquí en Hechos, que tras la muerte pues, de Esteban, como estábamos comentando anteriormente, la gran persecución que se hace, que todos se van a sus lugares, ¿no? Y entonces empiezan pues a irse, y Dios usa esto pues para beneficio de la iglesia, ¿verdad? Para que ellos puedan predicar la palabra en otros lados. Estos varones eran de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, ¿verdad? Imagínense nosotros ahorita que vamos a compartir el evangelio, y ahorita ya gracias a Dios pues tenemos entre nosotros muchos que hablan inglés, ¿verdad? Pero cuando vamos a predicar el evangelio, así evangelizar, pues a repartir folletos y esto, de repente nos encontramos a unos asiáticos o a unos hindús o otros de otro idioma, y como que nos cohibimos de predicar el evangelio en ese ámbito, ¿verdad? Porque decimos, ¿y ahora cómo le hablamos a ellos? No sabemos si hablan inglés o no. Entonces era lo que les pasaba a estos de aquí, ¿verdad? Que eran de Antioquía y que en cada uno hablaban diferente idioma, ¿verdad? Entonces ellos dicen que unos
iban solamente hablando a los judíos, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Era por eso, por el tipo de lenguaje que ellos hablaban, y porque también los judíos era un poco más fácil de evangelizarlos, porque ellos conocían más pues la palabra pues en el Antiguo Testamento que tenían antes pues el Pentateuco, los libros de Moisés y todo eso. Entonces, pero había entre ellos otros varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, y era porque ellos hablaban griego, entonces era más fácil pues comunicarse con ellos, ¿verdad? Cuando estuvimos yendo a tirar folletos un tiempo atrás, hace como un año o año y medio, íbamos con Marcelo, la hermana Rosita, su mamá, Carmelita, hermano, bueno, varios hermanos están aquí y otros que no están aquí ahora el día de hoy, y veíamos como les decía, pues repartíamos folletos y luego íbamos a los lugares y unos abrían la puerta y no hablo español, y ya nadie le decía nada, ¿no? Pero había hermanos que decían, yo hablo inglés, y los invitaban a, pues, a la otra iglesia que estaba aquí de los americanos en ese tiempo todavía, ¿verdad? Para que se congregaran. Pero eso del idioma a veces es como un poco un impedimento para hablar del evangelio. Dice, pero en esta expansión, pues el Señor usó esto pues que aconteció para que el evangelio se esparciera. Dice, sin embargo la mano del Señor estaba con ellos, como vemos aquí en el 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor, ¿verdad? Pues ellos solamente lo que predicaban pues era que Jesucristo murió por nuestros pecados, que nos arrepintiéramos, y ellos creían en eso, ¿verdad? No tenían que estarles diciendo que todo lo que la iglesia de Judea se estaba preocupando en ese tiempo, de que si se había de circuncidarse o si ya no, todas esas cosas que más adelante vamos a estar viendo en otro punto. Vamos a ver la vida de los primeros cristianos y vamos a estar viendo en Hechos capítulo 2, 42 al 47, hermanos. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos, dice como tema, pasando al 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor les había dado instrucciones a la iglesia, hermanos, en Jerusalén, que predicaran el evangelio en todo el mundo. Pero en el 42 vemos que vino, sin embargo, dice, los creyentes estaban muy contentos y a gustos congregándose en el partimiento del pan. Estaban en Jerusalén, por un lado, estaban compartiendo, yendo a los servicios, estaban como en un estado de tranquilidad, como en unidad, como muy tranquilos, pues iban a los servicios, después tenían su convivio así como en las tortas, ¿verdad? Estaban pues disfrutando todos, unos vendían sus cosas, todos lo repartían entre todos, todos estaban bien pues, digamos, porque pues nadie sufría de ninguna necesidad, porque el otro se la suplía, ¿no? Pero por el otro lado, los que se habían esparcido estaban allá pues evangelizando. Por aquel lado estaban como siguiendo pues lo que el Señor les había dicho, que fueran a predicar el evangelio, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice que la comunidad cristiana empezó a hacer pues milagros también, ¿verdad? Entonces muchos
les daba miedo por un lado porque decían esto es cosa seria, ¿no? Esto es poder de Dios. Entonces a uno les entraba miedo, dice gloria a Dios, dice en el 43, dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos. Gloria a Dios. Todos los que creyeron estaban juntos y compartían todas sus cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y todo lo dividían a partes iguales. Y así seguían todos los días congregándose, conviviendo, unánimes en la fe, alabando a Dios y teniendo todo en común con todo el pueblo. Gloria a Dios. Cada día se añadían los que tenían que ser salvos. Bendito sea el Señor. Esa es como era la vida de la iglesia de Judea, como estaban aquí en Jerusalén, pues de este lado. Pues dice, por eso se quedaron en Jerusalén, pero Dios tenía otro plan. Regresando otra vez al glorioso día del Pentecostés, había unas personas de muchas partes del mundo, ¿verdad? Habían personas muchos de ellos habían sido, como decíamos, de Chipre, de Antioquía, y unos de ellos habían aceptado al Señor. Otros hasta se habían bautizado, gloria a Dios, y habían sido pues llenos del Espíritu Santo. Dice en el 2:5 al 12, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En el Pentecostés, cada uno les empezó a escuchar hablar en su propia lengua, ¿no? Como decíamos, eran diferentes partes del mundo y el Espíritu Santo nos empieza a dar la autoridad de hablar en lenguas de sus propios lugares, de los que estaban ahí reunidos. Gloria a Dios. Y estaban atónitos y maravillados, decían, oh, mirad, ¿no son galileos todos estos los que hablan? Decían. Gloria a Dios. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habían en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene. Dice, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Saben la palabra prosélitos, lo que significa? Porque los otros pues son lugares de las personas de los lugares. Personas de Frigia, de Panfilia, Egipto, regiones de África, más allá de Cirene y romanos. Dice romanos aquí residentes, o sea, personas que residían ahí en Roma. Pero también, dice judíos como prosélitos. Dice, un prosélito es un gentil que se ha convertido al judaísmo y que acepta y respeta las doctrinas y preceptos de la economía judía. O sea que no es, pero él cree en todo, ¿verdad? Ese es un prosélito, para borrar el dato ahí. Y cretenses, pues son de allá de Creta. Y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es que les hablamos a todos? Escuchamos hablar a todos en nuestra propia lengua. ¿Qué significa? Si era demasiada gente, es como una convención de autos que está ahorita en Los Ángeles, que va a venir siempre cada año en octubre, y de repente todos empiezan a hablar, o no todos, pero unos empiezan a hablar ahí, están ahí pues en diferentes lenguas, de repente así ven, sí, personas pues que nunca han ido a la escuela, porque pues Pedro no había ido a la escuela, ¿verdad? Como para que le enseñaran, siempre estaba en la pesca, otros estaban allá, uno que otro sí conocía, pero toda la multitud que estaba en el Pentecostés era grandísima, entonces todos les habían hablado o escuchar en su propia lengua. Unos decían, estos están borrachos, llenos de mosto. Gloria a Dios. Dice, todos estos estaban atónitos y otros perplejos por las maravillas de que esto era. Mas otros decían, están pues llenos de mosto, ¿verdad? Como decía, al marcharse de Jerusalén, todos estaban ahí escuchando, todos los que habían aceptado al Señor, y se regresaron a sus casas, y todos regresaron a sus casas y iban evangelizando, como decíamos, a los otros hermanos, ¿verdad? Pero esto es como
para recordar en qué situación estaban los que creyeron al Señor y cómo aceptaron al Señor, todos los que se fueron a vivir allá a Chipre y a Cirene y todo el resto del mundo, ¿verdad? Dice Hechos 4:4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Vamos a estar viendo ahorita en Hechos 11, capítulo 11 del 19 al 30, hermanos. Si alguien me puede ayudar con la lectura, se lo voy a agradecer. Van a ser varios versículos que vamos a ver porque es para recordatorio de cómo fue el Evangelio esparcido. Es Hechos 11, versículos 19 al 30. Algún valiente por ahí que me quiera ayudar con la lectura. ¿Quién lo dice que lo va a hacer? 19 al 30. Amén, hermano. Era lo que habíamos leído, ¿no? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gracias, hermano. Me gusta leer todo y después otra vez regresarme a leer otra vez lo mismo para que se me quede más en la mente, ¿verdad? Más o menos entenderle. Dice que el libro de Hechos fue escrito por el apóstol también que escribió Lucas. Dice, el escritor de este libro retona en énfasis de la actividad misionera del libro de Hechos. Dice, particularmente en estos versículos, donde podemos ver lo fuerte que estaba la iglesia llena de ministerios y maestros, evangelistas y misioneros. Cuando las primeras iglesias se fueron esparciendo hacia el Mediterráneo, fueron, dice, gracias a Pablo y a Bernabé, que gracias al Espíritu Santo también los habían mandado a ese lugar. Dice, allí entraron grandes comunidades judías, gran parte de las comunidades de aquellos de lugares, dice, inclusive, dice, iglesias que estaban ahí, estaban ya formadas cuando ellos llegaron a visitarlas. Dice, todos los nuevos convertidos habían aceptado al Señor por medio de los que salieron cuando fue la expansión, en la muerte de Esteban, por medio de los prédicas del apóstol Pedro, todos que estaban ahí. Antioquía era una ciudad llena de gentiles, por eso maravilló a Bernabé cuando llegó y vio la maravilla de Dios que estaba en Antioquía. Hoy muchas personas en la actualidad que tienen sed de Dios Todopoderoso, hermanos, están esperando que alguien les hable del Evangelio, como las personas que estaban allí en Antioquía. Estaban ellos buscando pues a Dios, ¿verdad? De una u otra forma. Y al llegar pues los que estaban exponiendo a Dios Todopoderoso, al Dios que ellos no conocían, ellos agarraron y solamente lo aceptaron porque ellos estaban buscando a Dios de una u otra forma, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice,
Sabemos que estos gentiles creyeron en el Señor a Jesús sin saber nada del judaísmo. Ellos no conocían nada absolutamente del judaísmo, pero ellos solamente lo que buscaban era su salvación, ¿verdad? Entonces ellos solo creyeron en el Señor Jesucristo, en que Él murió por nuestros pecados y entregaron sus vidas al Señor. Vamos a estar viendo en Hechos 11, versículos 22 al 26, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia en Jerusalén. Estamos viendo que por este lado está la iglesia en Jerusalén y tenemos la iglesia que está en Antioquía. Son dos iglesias al mismo tiempo que están funcionando. Pero los de Jerusalén, por un lado, no se habían enterado que había una iglesia en Antioquía formada, ¿verdad? Estamos viendo de que la palabra fue esparcida. Jerusalén se quedó aquí y los que se habían ido empezaron a predicar el evangelio ya. Y entonces les llegan las noticias a los de Jerusalén de que algo estaba ocurriendo en Antioquía. Entonces deciden mandar a Bernabé. Bernabé era un apóstol que era lleno del Espíritu Santo, hermanos. Bernabé era una persona que había vendido todos sus bienes y los había compartido con la iglesia. O sea, era una persona que no iba a buscar su beneficio personal, sino que era un creyente de hueso colorado, ¿verdad? Iba a defender el evangelio si algo estaba mal. Por eso mandaron a Bernabé. Dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Él solamente iba como de paso. Llega la noticia de Jerusalén, lo manda, llega a Antioquía, y cuando ve la iglesia grande en Antioquía, ve que hay personas pues que están buscando al Señor de corazón, que me imagino que se dio cuenta de la diferencia entre Judea y Antioquía, ¿no? De que estaban, cuando leo yo la primera iglesia de Judea, yo veo que hay como confusión entre ellos, y no está pues mal, porque como es una iglesia que viene de las creencias de Moisés, del judaísmo, y luego se presenta el Señor Jesucristo y ahora empieza a explicar que todo es por la gracia del Señor que somos salvos y no por la ley. Entonces están preocupados que si la circuncisión, que si los rituales de la purificación se deben hacer o no, que se puede comer lo que ellos consideraban inmundo, que si esto o que si lo otro. Y en Antioquía, como ellos no tenían conocimiento de esto, ellos solamente aceptaron al Señor. Hace cuenta como una persona que le presentas el evangelio, esa persona agarra el evangelio, lo toma, pero él no sabe nada del evangelio. O sea, no sabe cómo, que si hay que hacer, como si él viene tatuado, viene de la calle, viene a haber hecho drogas, viene todo eso, y él cambia, pero no tiene conocimiento de la palabra del Señor, de que no te debes quitar, pues no es bueno marcarse, ¿verdad?, su cuerpo, o que los aretes aquí o arracados allá. Entonces ellos solamente aceptan al Señor y no se preocupan de nada más. O sea, ellos empiezan a tratar de cambiar su vida, ¿verdad? Lo que hacían antes, borracheras y todo eso que no edifica, tratan de cambiar a ser piadosos, como dice que era Antioquía. Eran piadosos, buscaban el beneficio de toda la comunidad. Vamos a ver más adelante. Ellos pues tratan de vivir conforme su instinto, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Pero no se preocupan en cumplir pues los rituales de los que la iglesia de Judea estaban preocupados. Gloria a Dios. Dice, porque era, hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Dice, exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, como diciéndole: hey, ustedes sigan haciendo lo que están haciendo, lo están haciendo bien, sigan adelante, no vayan para atrás, no regresen para atrás, sigan adelante, porque eran gentiles. O sea, él, yo creo que se preocupó y dijo: ¿y qué tal si después empiezan con rituales de lo que tenían anteriormente haciendo en sus propias comunidades, ¿verdad?
como los griegos. Ya sabemos que ellos pues tenían muchos dioses, ¿verdad? Tenían muchos de la lluvia, del trueno, de que cosas que hacían. Entonces él dice, no, sigan como van, ahorita regreso. Algo así le está diciendo. Corazón dice, les pide de corazón que permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Entonces él va, busca ayuda con Saulo y lo trae a Antioquía para que le ayudara pues como Saulo conocía mucho de la ley y eso, él podía ser de beneficio al explicarle a los de Antioquía cómo es que estaba, ¿verdad?, lo del Antiguo Testamento y cosas así. Dice, y se congregaron ahí todo un año, pasaron en la iglesia de Antioquía un año, Bernabé y Saulo. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, ¿verdad? Empezaron a ver ya que todos empezaban antes, o sea, se estaba formando la iglesia, pero no estaban haciendo lo que Jesucristo era, ¿verdad? Así como lo que hacía, lo que predicaba el Señor, ¿verdad? Lo que decía. Entonces ellos empezaron a ver ese cambio cuando llega Bernabé y Saulo, empiezan a ver que ahora sí ya hacen lo que están haciendo los de Judea. Y entonces dicen, ok, ahora sí, estos de verdad son cristianos, empiezan a llamarlos cristianos por primera vez ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bernabé era pues un hermano piadoso, lleno del Espíritu Santo, compasivo. Era lo que necesitaba la iglesia de Antioquía, hermanos. Gloria a Dios. No tardó mucho en comprender que esta iglesia era muy grande y por eso es que va y trae a Saulo para que le ayude. Dice, gloria a Dios. Vamos a estar viendo ahorita lo que es Hechos, capítulo 11, del 27 al 30, hermanos. Vamos a ver cómo esta iglesia de Antioquía es una iglesia generosa. En aquellos días, dice, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Después de este año que estuvieron ahí Saulo y Bernabé, llegan unos profetas de Jerusalén, descienden y en medio del servicio se paran unos y dicen, ¿saben qué? Viene una gran hambre, ¿verdad? Sí, dice el Señor, viene una gran hambre con todo el pueblo. Y la iglesia de Antioquía se preocupa, ¿verdad? Tiene el corazón de bondadoso, pues. Y dice, pues hagamos una colecta y se le enviamos a los hermanos que están en Judea. Y empiezan a colectar todo el dinero y entonces regresa Saulo. Lo marca que regresa y con Bernabé a dejar esa ofrenda al pueblo allá en Judea. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ellos eran los hermanos que si veían una necesidad ellos lo hacían, hermanos. Gloria a Dios. Es como la iglesia donde nosotros estamos ahorita aquí en Ministerio de Restauración, ¿verdad? Hay muchas iglesias, pero no en todas. Cuando hay una necesidad como la que ha habido en este último año con esta pandemia de que muchos familiares se han muerto, no en todos lados empiezan a conectar ofrenda para sus familiares, porque es mucho lo que se está pidiendo. O sea, muchas familias tienen necesidades y quisieran cubrir todo, pero es difícil hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, vemos en la iglesia en la que estamos ahorita nosotros, que gracias al pastor, a los líderes, ¿verdad?, y a las ofrendas y diezmos que se juntan en esta iglesia, se ha podido ayudar a cada familia que han perdido un familiar.
en El Salvador, en México. El más reciente fue el de este fin de semana, ¿verdad? Que estaban en oración por este familiar y pues se colectó una ofrenda, ¿verdad? Para enviarse a México. Cuando perdimos los trabajos, nos dieron también ofrendas, ¿verdad? Familias, y las despensas que se manejan los miércoles. O sea, vemos que nuestra iglesia es una iglesia también piadosa, bondadosa y compasiva con las necesidades de sus miembros de esta congregación, ¿verdad? Y entonces vemos una similitud en cómo nos parecemos a la iglesia de Antioquía. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sí, gracias a Dios y a los pastores, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice una pregunta: ¿por qué es importante ayudar a las personas con necesidades, hermanos? Para el que le guste responder. Así como Antioquía, pues, que ayudó a los necesitados y nuestra iglesia ayuda a los necesitados, ¿por qué es importante que nosotros ayudemos a las personas que tienen necesidad? Reflejamos el amor de Dios, que es piadoso, bondadoso. Amén. Tenemos que reflejar el amor del Señor, ¿verdad? Amén. ¿Qué otra opinión? Porque es un mandato también del Señor, hermano, que tenemos que ayudar los unos a los otros. Amén. Tenemos que ayudar unos a los otros. Amén. ¿Alguien quiere participar? Esta respuesta. Porque tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás. Amén. Amén. Tenemos que ser sensibles a las necesidades, pero tenemos que hacerlo en amor, ¿verdad? Tratar de que no sea una carga, porque el momento que sea una carga, pues eso ya no va a funcionar, ¿verdad? Si no es con amor, no funciona. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que tiene el control de todas esas cosas, hermanos. Gloria a Dios. El cuerpo de Cristo, dice, debe de ser sensible a las necesidades, no solo de la iglesia, sino de a unos que, de uno de nosotros, sino a los que vengan buscando también. Como hay veces que vienen personas que nunca los van a volver a ver, que sabemos que vienen de paso y vienen a, pues, pedir una ofrenda, ¿verdad? Vienen de paso y se quedaron sin gasolina o se quedaron sin hogar, andan pues de paso y van por otro rumbo, ¿verdad? Y hay veces que también esos hermanos tienen necesidad, pero ahí vienen casi siempre con el pastor, ¿verdad? Pidamos por pastor porque tenga pues sabiduría, porque hay gente pues que quiere buscar ventaja honestamente, pero hay gente que de verdad trae necesidad. Entonces ahí está con el discernimiento pues del pastor, ¿verdad? Gloria a Dios. Vemos en Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3, de una iglesia que envía, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es aquí cuando comienza el viaje del apóstol Pablo. Después de haber llevaron la ofrenda a Judea por las necesidades que habían, regresaron Saulo a Antioquía con Bernabé. De Jerusalén, dice, regresaron también, y también llevaban consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Gloria a Dios. Ahí continuaron ejerciendo su ministerio de enseñanza. Ellos eran maestros. Todos ellos enseñaban la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y para eso podemos ver en Hechos 3, capítulo 3, versículo 1. Lucas menciona a otros maestros, que es lo que acabamos de leer, y profetas en aquella iglesia. Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene,
Probablemente estos fueron los que comenzaron a evangelizar en Antioquía. Dice Manahem, posiblemente este hermano era hermano de crianza del tetrarca, el que mató a Herodes, el que mató a Juan el Bautista. Se habían criado juntos. La iglesia de Antioquía era una iglesia de bendición, pues enseñaba con poder y tenía muy en serio su ministerio con los desamparados. O sea que no nada más enseñaba, sino también ayudaba a los necesitados. Era una iglesia ejemplo, ¿verdad? Una iglesia que estaba activa. Dice, es muy cierto que Dios usa personas para hablar a nuestras vidas, pero es muy importante que evaluemos los mensajes de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Viene una pregunta aquí. ¿Qué tiene uno que hacer cuando a uno le dan una profecía? Recibirla, ¿verdad? Creerla. Y esperar, ¿no? Más que nada esperar. Gloria a Dios. Porque, por ejemplo, a Saulo ya se le había dicho lo que iba a hacer. Por eso dijo la expresión en el capítulo 13, versículo 2, la expresión los he llamado, significa que ya les había hablado el Señor anteriormente y que ya les había dicho que tenía algo para su vida de ellos, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios puede usar la profecía como un plan que ya nos ha mostrado antes. Saulo ya sabía que Dios lo había hecho ministro de su obra. Vamos a ver qué dice en Hechos 9, capítulo 9, versículos 15 al 16. Dice, el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice, Dios le reveló esto a Ananías para revelarle el llamado de Pablo que Dios ya tenía presente para Pablo, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, esta es una forma de cómo Dios trabaja con las profecías, ¿verdad? Cuando está ministrando a alguien, ¿verdad? En el púlpito, cuando estamos en oración, en ayuno, buscando del Señor, ¿verdad? Mayormente se da más en esas circunstancias, que estás buscando al Señor y el Señor también te habla y te dice, ¿sabes qué? Tengo esto para tu vida, o algo que te diga, ¿verdad? Que solamente tú y el Señor conocen. Y hay veces que lo hace público, ¿verdad? Pero es una forma de trabajar en una profecía de parte del Señor. Dice, Dios te lo pone en tu corazón, después alguien te lo confirma. 1 o 2, 3 veces, los que hayan ser necesarios para que tú te actives o para que sea el tiempo, ¿verdad? Porque puede que te diga, el Señor tiene algo para tu vida hoy. Amén. Sí, porque es lo que pasa, hay veces que dices, bueno, pero ya me dijo que me va a usar y no pasa nada, ya tiene 2 años, no pasa nada. Pero el Señor está diciendo, prepárate, siempre te dice, prepárate, porque tiene algo para ti. Y si no te has preparado, ¿cómo el Señor te va a estar diciendo que te prepares? ¿Verdad? Y ya cuando dice, ahora sí, ya es el tiempo. Y si no te preparaste, tenemos que prepararnos, ¿verdad? Leyendo la palabra y tratando de buscarlo en su presencia, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero al final, pues es Dios obrando en nuestra vida, hermanos. Vamos a ver los misioneros que van a Chipre. Dice, un ministerio dirigido por el Espíritu Santo. Que todo ministerio debería ser así, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu Santo. Vamos a ver en Hechos, capítulo 13, versículos del 4 al 5. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. O sea, de un lado de la isla al otro lado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice,
Dice, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían a Juan de ayudante. Todo ministerio pues debe ser dirigido de esta forma, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando ellos fueron apartados y dijeron que ellos eran enviados, fue porque el Espíritu Santo los envió, porque Él los escogió para este ministerio. Entonces, ya una vez ya apartados y ya enviados, el Espíritu Santo los iba a estar pues respaldando, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué piensa usted que Pablo y Bernabé fueron a Chipre por primera vez en el viaje? ¿Por qué piensan que escogieron la ciudad el área de Chipre para empezar a evangelizar? Porque ahí mismo ve el Espíritu Santo. Porque se vio el Espíritu Santo ahí. ¿Por qué más? Por la necesidad que había de compartir la palabra. Amén. Pues me parece que en la lectura, hermano, dice enviados por el Espíritu Santo. Allá para... Ya no hay más. Gloria a Dios. Enviados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, pues el Espíritu Santo los envió ahí, pero también se cree que había un propósito. Por ejemplo, ellos ya habían ido a Antioquía. Antioquía era una ciudad grande. La palabra de Dios había sido esparcida pues a Cirene, Chipre, Antioquía, Siria, todos. Pero Chipre era la ciudad natal de Bernabé y de Saulo. Entonces se cree que también ellos podrían haber tenido conocidos ahí. Entonces iban enviados por el Espíritu Santo, pero también pensaban como que sería más fácil hablarles, pues porque era su propia lengua, porque estaban en el paso quizás. Pero por el Espíritu Santo es lo correcto, pues, porque es la palabra de Dios, ¿no? Lo que dice. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice, se cree que fueron a fortalecer a la iglesia y para ayudar, dice, a estar los mejor establecidos. En Salamina fueron porque había una gran comunidad judía y ellos llevaban la palabra a los judíos y gentiles, pero preferían predicarle a los judíos porque los gentiles no conocían el Antiguo Testamento. Entonces, hablarle a los judíos era más fácil. Es como nuestra actualidad. Si le vamos a explicar la palabra del Señor, es más fácil hablar con un católico de la palabra del Señor que con una persona que no conoce la Biblia, ¿verdad? Alguien que practica el Islam, o que son hindús, o que creen en algún otro personaje, ¿verdad? Que no habla pues en español y todo eso. Entonces mejor hablarles a los que hablan español y los que saben como de la palabra del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, a mí cuando me expusieron la palabra del Señor, pues yo no la quería aceptar porque yo crecí en el catolicismo, pero cuando me la empezaron a explicar, pues se me abrió el mundo, ¿verdad? O sea, dije, oh sí, esto viene de aquí para acá, y empezó mi mente a hacer máquinas. ¿Por qué y por qué, verdad? Gloria al Señor. Hermano, pero muchas veces no se crea, pareciera contradictorio que nosotros a nuestras propias familias queremos hablar del Evangelio, porque si ve, ellos realmente son quienes nos conocieron cómo éramos, y dudan, dicen, no, no puede ser, no puede ser el que es, y hay un cierto tipo de rechazo por eso mismo, Sí. Vemos a nuestro amado Maestro Jesús, por eso se dice y el dicho que no hay profeta en su tierra. En su tierra, sí, Porque tiene razón. ahí estaba su familia, ahí estaban con los que nació y eso, y a veces, y a veces eso No ocurre quisieron con nuestro. recibirlo. Tiene razón. Decía, este es el hijo del carpintero, no es que esto, no Sí. es que el otro, ¿Cómo no ahora es es el el que hijo de tiene Dios? 8 hermanos, ¿cómo va a ser ahora Sí. que es hijo de Dios? Más adelante vamos a estar viendo cómo Santiago, pues que no creía en Jesús, siendo su hermano de carne, no creía en Jesús, pero ya después
es uno de los que están siguiéndolo y apoyando en los viajes a Pablo. Entonces sí vamos a ver cómo eso. Yo también en mi familia, por ejemplo, todos son católicos, todos. Y a cada uno le he hablado en su momento, ¿verdad? Pero es como cuando estás construyendo una barda, ¿verdad? Vas poco a poco, de un lado al otro, ¿sí? Hasta que llega toda la barda a crecer hasta arriba. A mi hermana ya le hablé, y de repente le hablo de, pues, partes de la palabra, ¿verdad? Y me dice la otra vez que hablamos, me dice, no, eso no viene en la Biblia. Le digo, sí, te voy a mandar unos textos bíblicos. Yo te estoy parafraseando lo que dice, historias, ¿no? Del rey más joven, más niño, el más malo, cosas así. Y me dice, ¿cómo eso viene? Sí, todo eso viene. Y cosas pues así, anécdotas que le cuento. Porque ella también, igual que yo, fuimos a un colegio de monjas y todo eso en la primaria y secundaria. Y entonces conocemos de la palabra y entonces me dicen, pero eso no viene, sí viene. Ya le mando pasajes bíblicos y ya me dice, oh, sí viene. Entonces, por ese lado, ya pues también que aquí, ¿verdad? Y lo pongo otra acá. A mis hermanos también les hablé en su momento y también ellos poco a poco van creyendo. A mi mamá también le hablé. Mi mamá también, cuando estábamos ellos solos, sí me dijo, oh, sí, hijo, como que me dio la razón. Pero el difícil es mi papá porque él siempre ha estado, pues, bien de lleno ayudando al padre, llevar la comunión a los enfermos, sí, todo eso. Cuando él no está, pues él expone la palabra en diferentes comunidades, va y le ayuda a 4 o 5 comunidades. Entonces, él es un poco más difícil, pero él es por sus raíces de que, pues, por sus papás, digamos, de cómo les va a defraudar. Pero yo sé que la barda va creciendo y en un momento va a llegar hasta arriba, ¿verdad? Cuando el Señor se lo proponga. Pero sí, como dice usted, hay momentos de que siendo católico podría ser un poco más difícil, ¿verdad? Vamos a estar viendo en Hechos capítulo 13, versículos del 6 al 12, y vamos a estar viendo un ministerio de poder en el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así, dice Hechos 13, de 6 al 12. Dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero lo resistía el mago, pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, dijo, oh hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿hasta cuándo no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás la luz por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Gloria al Señor. Como decimos, cuando el Espíritu Santo te envía a un lugar, Él te está respaldando en esa actividad. Entonces, vemos aquí al procónsul, ¿verdad? Tratando de buscar al Señor. Había escuchado de Bernabé y Saulo, y él quería conocer de ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Gloria al Señor. Santo Dios. Este procónsul romano tuvo noticias de Saulo. Dice, pero el mago sabía que su patrón, él tenía sed de conocer, ¿verdad?, al Señor, pero también sabía que si él lograba hablarle a Bernabé a Saulo, él creería, ¿verdad? Porque él quizás sabía la necesidad que él tenía. Entonces trataba pues de persuadirlo como fuera posible, ¿verdad? Pero no pudo contra el Espíritu Santo y su gran poder. Gloria al Señor. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice que se le queda mirando a los ojos, ¿verdad? Y le dice,
pues, hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a tratar en lleno del Espíritu? Pues lo discernió, ¿no? Como pasa en muchas ocasiones, a veces que estás hablando pues de la palabra, alguien se mete y trata de derribarte, ¿no? El mensaje que ya tienes preparado para la persona, ¿verdad? Pero en este caso, cuando tienes la autoridad y el poder del Espíritu Santo, que confesar en tu boca será hecho en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? A veces, porque cualquier cosa que hagamos se va a hacer. En este caso fue para algo bueno, ¿verdad? Porque estaba algo interfiriendo en lo que es la voluntad del Señor. Pero hay veces que tirar maldiciones como que está difícil. Estamos llamados a hacer de bendición y no de maldición a veces para los vidas de los demás, ¿verdad? Que te hacen enojar y ya me hiciste enojar y no sabes con quién te metiste. Y soy el Hijo de Dios, ¿y por qué me estás tratando de molestar a mí? O sea, dice el Señor, miedo, venganza, y solamente Él se va a encargar de las situaciones, ¿verdad? Debemos como cristianos, de practicar pues siempre lo bueno, ¿verdad? Si tienes un ministerio de sanidad, ¿verdad? Y sabes que alguien está enfermo, ora por él. Si sabes que la interpretación de lenguas, pues habla lo que el Señor te está diciendo, que está, ¿verdad? Mandando el mensaje. Gloria a Dios, pero siempre... Realmente es un caso muy especial el que surgió allí, y realmente el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, se dio cuenta que este era un engendro de Satanás, que estaba siendo usado por Satanás para perturbar. Entonces por eso es que lo reprende y lo trata de esa manera. Y yo creo que esto se puede dar también a cualquier cristiano usado por el Señor. Cuando ve, digamos, que hay alguien que está siendo usado por Satanás, hay que reprender en el nombre de Jesús. Sí. Wow, sí hay que tener valor para reprenderlos. Sí, sí. ¿Verdad? Porque... Eso solamente lo da Dios a través del Espíritu Santo. Sí. Porque uno no puede andar reprendiendo a cualquiera. O como algunos lo hacen, que todos miran al diablo. Sí. Así tampoco no es, sino sí. son casos especiales. Al doctor nada más. Sí. Te reprendo, le digo. Amén. No, sí, es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero sí fue un caso especial, amén, gloria a Dios. Dice, y al usar los dones hay que glorificar siempre al Señor Todopoderoso. Gracias a Él, a su Espíritu Santo que nos permite usar los dones, ¿verdad? Y ser usados por Él también. Gloria a Dios. Dice, es algo muy bonito, dice, cómo ver que el Espíritu Santo te ayuda a crecer espiritualmente. Conforme pasa cada día en nuestras vidas, nos va perfeccionando cada día más, y cómo vamos teniendo el respaldo del Señor, ¿verdad? Pero sí, todo esto es conforme al respaldo del Espíritu Santo, y solamente con su ayuda de Él, pues vamos siendo usados por Él conforme a su voluntad, ¿verdad? Y pues sí, hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Esto es lo que nos toca de esta clase, ¿verdad? Según nuestro libro. Y así le entrego el tiempo a nuestro pastor. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano Alonso. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga. Apáguele ahí, por favor. Gloria a Dios, amén. Qué buena lección, hermanos. Hemos terminado.